Imagina llevar una relación larga con una persona, prosperar, montar un restaurante que con el tiempo va funcionando, pero que tu pareja con el tiempo se vuelva dependiente del alcohol y en ese mismo restaurante pone tu cuerpo en partes a hervir. Aunque suene sacado de la peor película de terror, este caso es real. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Omar Millán, que me escribió: Tess, gracias por compartir tus videos, tu carisma y tu forma original de presentar hacen de tu canal uno de los mejores. Gracias por tu respeto y amabilidad por cada uno de nosotros. Un saludo muy especial de parte de un paisano tuyo desde los Estados Unidos. Omar, mil gracias a ti por tu mensaje, por tus palabras, porque son muy motivadoras. Deseo que tu vida en América del Norte vaya de maravilla, que tú y tu familia estén muy bien. Gracias por tu apoyo y te envío un gran abrazo, mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué piensas sobre las relaciones afectivas o amorosas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Dawn Marie Papin nació el 16 de marzo de 1970 en Burlington, Chittenden County, en Vermont, Estados Unidos. De pequeña fue una niña extrovertida, a quien le gustaba jugar con sus hermanos y amigos. Le encantaba escalar árboles y recoger flores que encontraba en jardines o en grandes pastales. Era una pequeña risueña y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Su talento para socializar con otras personas era lo que posiblemente más destacaba de toda su personalidad. Pese a su energía y a su carácter extrovertido, nunca fue una mala estudiante, es más, fue todo lo contrario. Dawn destacó siempre por sus buenas calificaciones y porque nunca tuvo ningún tipo de inconveniente con su vida académica. Se graduó de la preparatoria sin problemas y más tarde asistió a una prestigiosa universidad católica, de la cual se graduó en 1988. La vida de Dawn continuó de manera tranquila y se había convertido en una mujer jovial y que no tenía demasiadas preocupaciones. Cuando tenía 25 años aproximadamente, conoció a un hombre llamado David Biens. En aquel momento el hombre, quien le llevaba varios años de edad, estaba pasando por un proceso de separación. La amistad entre los dos surgió rápidamente y luego surgió el amor. David tenía 3 hijos y Dawn no vio esto como ningún tipo de obstáculo. Una vez David se separó legalmente, la pareja se pudo casar tranquilamente a mediados de la década de los 90. Parecían la pareja ideal. Toda la familia de Dawn quería a David y sentía un profundo respeto por él. Veían en aquel hombre una especie de ejemplo para Dawn y para toda la familia, así que encajó muy bien dentro del círculo cercano de Dawn, que lo acogió con mucho cariño inmediatamente. La familia recién formada empezó a trabajar en un restaurante de uno de los hermanos de Dawn, quien también se llamaba David. Este nombró a su cuñado asistente del restaurante y todo parecía ir bien en la vida. Durante varios años, David Biens trabajó en este lugar mientras al mismo tiempo y sin que nadie lo supiera, llevaba una especie de vida al margen del conocimiento de todas las personas que lo rodeaban. De hecho, su trabajo en el restaurante le servía casi como una fachada para la otra ocupación que tenía. David Biens era un expendedor de sustancias ilegales y en el año 2005 fue capturado por las autoridades. Al ser arrestado, el hombre dijo que se dedicaba a esta actividad porque tenía demasiados gastos y el dinero que ganaba en el restaurante no era suficiente para poder pagar todas las cosas que debía pagar. Ahí fue cuando se conoció que esta no era la primera vez que David tenía problemas relacionados con el comercio de sustancias. Casi una década atrás había estado en prisión exactamente por la misma actividad ilícita. David hubiese pasado varios años en prisión de no haber sido por un trato que le ofreció a la policía.
Si David ayudaba a capturar y desmontar la red de comercio de sustancias a la que pertenecía, obtendría rebaja de penas. La actitud de David deslumbró a las autoridades, brindó toda la información necesaria y se mostró sumamente participativo en todos los operativos que tuvieron lugar durante aquellas épocas. Muchos policías pensaron que a David se le hubiese dado bien la labor policial. Por esta contribución, David solo estuvo bajo arresto durante 1 año de su vida. En 2008, luego de su liberación, David y Dawn quisieron empezar una nueva vida de tal modo que se mudaron a Lomita, California. Allí abrieron un local gastronómico al que llamaron Time Contemporary Coffee. David ejercía como chef mientras que Dawn era la administradora del local y ayudaba también a servir las mesas y atender a los clientes. Aquel lugar parecía el sueño conjunto de una pareja recién mudada. La pareja contaba que habían ahorrado dinero durante varios años de sus vidas para lograr tener este local y que todo era casi como la realización de un sueño que tenían hace mucho tiempo atrás. Dawn se ganó inmediatamente la simpatía de los clientes como de los dueños de locales aledaños al Time. Su sonrisa y amabilidad cautivaron inmediatamente a las personas que circulaban por aquellas regiones. Era muy apreciada por todas las personas y esto contribuía al éxito del local gastronómico. Pero pese a lo bien que iban las finanzas, no todo parecía ir bien en la vida de Dawn. Los conocidos de esta veían que la mujer bebía en sus horarios laborales, lo que los hizo intuir que tal vez tenía algún problema con el alcohol o que tal vez las cosas no iban del todo bien en casa. Los problemas pasaban por varios derroteros. A esa fecha Dawn tenía 39 años y muchas de las cosas que había querido hacer en su vida no las había logrado. Había una especie de sentimiento de insatisfacción que la carcomía constantemente. No se sentía realizada y sentía que los mejores años de su vida habían pasado. Se sentía un poco perdida y en consecuencia su actitud había cambiado un poco. Al parecer Dawn y David tenían problemas. La mujer había llegado a comentar que su esposo era sumamente controlador con el tema del dinero y que prácticamente no le permitía hacer nada. El 18 de noviembre, amigos de Dawn y algunos clientes vieron con sorpresa que Dawn no se presentó a trabajar. Un hecho que a todas luces era demasiado sospechoso, desde el momento en el que habían inaugurado el local hasta ese día. Dawn nunca había faltado al trabajo, era una mujer sumamente comprometida y muy cumplida. Varios de los dueños de locales vecinos y amigos de Dawn preguntaron a David por qué la ausencia de la mujer. David les respondió a varios que había encontrado a Dawn mientras robaba dinero del local y que por ese motivo había decidido despedirla. También mencionó que producto del despido habían tenido una fuerte pelea y que ella lo había abandonado, por lo tanto lo más posible es que sus amigos no volverían a ver a Dawn por aquel lugar. La sorpresa para los conocidos de Dawn y David fue mayúscula. ¿Cómo era posible que David echara a su esposa, cuando precisamente ella había sido quien le había ayudado a montar aquel negocio? La explicación del hombre no parecía del todo coherente y algunas personas empezaron a sospechar de este acontecimiento. David también dijo que no sabía nada del paradero de la mujer. A muchas personas les pareció un hecho curioso que el carro de Dawn estaba aparcado enfrente del negocio. Dawn nunca dejaba su carro en ningún sitio y siempre se dirigía en él a cualquier lugar al que se dirigiera. Si efectivamente había abandonado a David, ¿cómo era posible que se hubiese ido sin su carro? En los días siguientes, los conocidos de Dawn trataron de ponerse en contacto con la mujer. Los primeros días fueron en vano, pues ella no respondía mensajes ni llamadas. Pero después, la mujer empezó a responder mensajes,
Ante la pregunta de familiares y conocidos de cuál era su paradero, la mujer se limitaba a responder simplemente que necesitaba espacio y estar alejada de todo el mundo. Sin embargo, las personas que la conocían bien notaron algo extraño en aquellos mensajes. Parecía casi como si la persona que los redactaba no fuera Dawn, parecía una persona extraña. Su ortografía de repente había empeorado, las expresiones que utilizaba habían cambiado y parecía casi como si hablaran con otra persona. Además de esto, la supuesta Dawn nunca respondió el celular, no dejaba que nadie escuchara su voz y tampoco se dejaba ver, ni siquiera ante su familia, con quien la unía un vínculo muy estrecho. Todo el círculo cercano de Dawn tenía fuertes sospechas y su familia la reportó como desaparecida desde el mismo día en que había dejado de asistir al trabajo. Para todas las personas, el comportamiento de David era sumamente sospechoso. Parecía despreocupado ante la gravedad de las cosas que estaban sucediendo. De un momento a otro, las calles de Lomita en California se habían llenado de panfletos con el rostro de Dawn. Estaban tratando de ubicar su paradero, pero en el local de David no se pegó nada. El interés del hombre por encontrar a su esposa era nulo. Las autoridades empezaron a sospechar de David, pero no tenían ninguna prueba concluyente que les permitiera vincularlo con la desaparición de Dawn. Si bien su actitud era muy extraña, no se le podía ligar con un presunto asesinato porque no había ni rastro del cuerpo de Dawn. Así habían pasado varios de los meses y luego los meses se habían convertido en años y absolutamente nadie tenía información sobre Dawn. David, por su parte, siguió su vida tranquilamente. Empezó a salir con una joven mesera que trabajaba en su local y se había ido a vivir con ella en el hogar que antes había compartido con Dawn. Se le veía siempre muy feliz y campante caminando por las calles de California. Todas las veces que las autoridades lo habían interrogado, el hombre había contado la misma versión del robo de la mujer al negocio y de la posterior pelea. Estaba muy bien librado y no había nada que lo permitiera vincular a un crimen. No obstante, ante la presión de la familia de Dawn, algunos medios se interesaron por el caso y empezaron a buscar información para poder difundirla. Varios medios se entrevistaron con David y el sentimiento de que el hombre debía tener algún vínculo con la desaparición era casi unánime. En el año 2010, las autoridades por fin lograron obtener un permiso para buscar pruebas en la casa de David. Cuando llegaron hasta la propiedad, se encontraron con que el hombre ya no vivía allí, aspecto que facilitó en parte la búsqueda de pruebas. Las autoridades en el interior de la vivienda encontraron varias manchas de sangre, pero databan de hacía bastante tiempo, por lo que no se pudo saber si la sangre había pertenecido a Dawn. La policía cada vez más acorralaba a David. Durante varias semanas las autoridades habían tratado de interrogar a la hija mayor del hombre, Jackie, pero ésta se había negado en reiteradas ocasiones. Para las autoridades era claro que aquella joven sabía algo sobre la desaparición de la madrastra. La insistencia de las autoridades dio sus frutos en el 2011. Jackie confesó que su padre le había contado cómo había asesinado a su madrastra. Según el relato de la joven, su padre le había pedido encarecidamente que no le contara a nadie, que no quería perder su libertad y que todo había sido un accidente. Según lo contado por David a su hija, en la noche del 17 de noviembre de 2009, Dawn estaba muy bebida y se había puesto violenta. David había tratado de calmarla y la había amarrado de manos y piernas y le había puesto una cinta en la boca. Según el relato, la idea era dejarla un rato así, pero luego de esto David se había quedado dormido y a la mañana siguiente se había despertado y había encontrado a Dawn sin vida. El hombre le había contado a su hija que no había forma de encontrar el cuerpo y que por eso no se debía preocupar. Además de esto, Jackie también confesó que durante varios meses Jackie era quien se había encargado de hacerse pasar por su madrastra y había escrito mensajes a varios de sus familiares y amigos. Pese a esto, las autoridades todavía no tenían toda la información necesaria para capturar a David.
La información sobre el asesinato de David a su esposa trascendió. El 23 de febrero de 2011 apareció publicada una noticia en la cual se decía que las autoridades estaban tras la pista de David por su innegable participación en el asesinato de Dawn. David se desplomó por completo, sintió que todo se venía abajo y tomó una decisión. Dejó tirado el periódico que estaba leyendo. Le contó a Kathy lo que había sucedido, es decir, lo mismo que le contó a su hija, y acto seguido, ambos se subieron en una camioneta que David iba manejando. Los policías, quienes hacían un seguimiento exhaustivo a los pasos de David, vieron cómo este abordó su camioneta en compañía de su actual pareja y empezaron a seguirlo. David detuvo la camioneta a la orilla de unos acantilados. Las autoridades llegaron hasta el sitio y vieron cómo descendía del vehículo y empezaron a discutir. David en un momento le dijo a Kathy que se apartara y empezó a correr hacia la orilla del precipicio. El hombre pensó que poniendo un punto final a su vida, todo acabaría. Fue una caída de 30 metros, pero milagrosamente el hombre quedó con vida. Las autoridades llamaron un helicóptero y David fue trasladado a un hospital cercano. Cuando llegó al hospital, David tenía los signos vitales muy débiles y los médicos no sabían si podrían mantenerlo con vida. El hombre estuvo en urgencias varias semanas y se puso en estado de coma inducido. Luego de varios días de atención médica, finalmente despertó y estuvo fuera de peligro. Inmediatamente después de que el hombre abriera los ojos, la policía empezó con los interrogatorios, en donde el hombre contó la misma versión que había estado contando hasta el momento. Pero ante la pregunta de cómo había desaparecido el cuerpo de Dawn, no daba respuesta alguna. Las autoridades, entretanto, habían registrado el restaurante de David para ver si encontraban rastros del cuerpo de Dawn, pero no tuvieron éxito. En el mes de marzo de 2011, David finalmente accedió a confesar qué era lo que había hecho con el cuerpo de su exmujer. Luego de despertarse y haberla encontrado sin vida, David tomó una de las grandes ollas de cocina del restaurante y empezó a hervir el cuerpo sin vida de Dawn. Este proceso tomó en total 4 días hasta que el cuerpo de la mujer se desintegró casi por completo. Una vez hecho esto, David contó que el resto había sido bastante fácil, sin ningún tipo de afán, mezclándolo con los residuos de comida del restaurante. Había ido desechando el cuerpo de Dawn, razón por la cual las autoridades jamás lo encontrarían. Con esta información, las autoridades ya tenían todas las herramientas necesarias para llevar a juicio a David. El hombre fue llevado ante un tribunal a mediados del 2011 y poco tiempo después empezó el juicio. La defensa consistió en argumentar que el asesinato había sido accidental y que en el momento el hombre no tenía pleno uso de sus facultades por haber bebido y por haber tomado somníferos. Durante las audiencias, la fiscalía presentó como parte de las pruebas la declaración de David, en la cual decía que la noche del asesinato le había estado pidiendo a Dawn que lo dejara en paz y que, en vista de que la mujer no había parado de molestarlo y agredirlo, había decidido atarla. El hombre mencionó que varias veces había tenido que utilizar este mecanismo, pero que nunca había sucedido nada grave. La defensa trató de decir que esa declaración se había llevado bajo un estado en el cual el cliente no podía diferenciar bien lo que había sucedido, producto de todas las sustancias que había tenido que tomar durante su convalecencia en el hospital. Naturalmente, el argumento no fue bien aceptado. Otra de las cosas que más revuelo causó en el juicio fue el testimonio que David había dado durante su interrogatorio sobre el procedimiento de hervir a Dawn. En él se escuchó cómo el hombre había empezado a hervir a Dawn desde la cabeza para que luego todo el cuerpo se fuera ablandando y desintegrando. En 2012, un jurado condenó a David Vance por asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a una pena de entre 15 años a cadena perpetua. Se sabe que a día de hoy, David sigue tras las rejas y que durante muchos años ha tratado de negar que hirvió a su pareja.
El hombre ha mencionado que esa declaración fue producto de todas las sustancias que le había suministrado y que en ese momento estaba muy sedado justamente por lo mismo. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, que las dudas te acompañen, leyenda. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.